Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor está con todos ustedes. Recibo en el amor de Dios, en ese inmenso amor de Dios, que el Espíritu Santo de Dios que nos une está hoy pues encendido. Esa llama está flameante, está en cada corazón, está en cada integrante de este equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que estamos todos unidos en sintonía, en la sintonía del Espíritu, porque nuestro pastor es Dios. Para que se cumpla la escritura en Ezequiel capítulo 34, y yo tomaré mi rebaño y yo mismo los pastorearé. Así dijo el Señor, y así se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas las escrituras, cuando tú tomas el Antiguo y el Nuevo Testamento, mira, cuando tú tomas esto, tú te das cuenta que en Él está la vida. En Él. Entonces, no está la vida en el ministro, no está la vida en el llamado pastor, la vida no está en aquel que se hace maestro. No. La vida está en el Señor. Él es el camino. Por eso es necesario que todos los ministros tengamos una misma mente y un mismo parecer. Abba Padre, lo recibo, gracias a Dios por ti, por ese hermoso regalo. Y recibo en el amor de Dios, que Dios de la misma manera envía regalos a todos sus hogares. Porque todos juntos, hoy estamos trabajando en la obra del Señor. Pues cada vez que ustedes le dan a la pantalla y envían esos corazoncitos y dan esos regalos, lo único que va a hacer es que este mensaje le llegue a muchísimas más personas. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Que todos estén en sintonía del Espíritu. Porque yo no le vengo a hablar a la carne, sino al Espíritu. Como está escrito: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor nuestro Dios en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, orando constantemente por este equipo evangelístico unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Porque todos ustedes son miembros de este equipo. Todos ustedes estamos hoy en la obra del Señor. Todos ustedes que oyen la palabra de Dios por la fe, y ustedes llevan y transmiten el mensaje, estas buenas nuevas de salvación, lo que están haciendo es llevando luz a las naciones. Y recuerden lo que está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58. Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Por eso recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que este mensaje le llega a todos y cada uno de ustedes, y que ustedes a la vez lo envían a otras personas para que también sus hogares se iluminen con la luz de nuestra salvación, que llega a través del Evangelio de Dios, no del Evangelio de vos, ni el Evangelio según este, ni según aquel, ni según los han. No. Este es el Evangelio de Dios. ¿Y quién predica el Evangelio de Dios? Bueno, nada más y nada menos que el apóstol de la gracia, el apóstol enviado a los gentiles. Este es el amado apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo apóstol. El apóstol que trae las buenas nuevas de nuestra salvación. Hermano, ¿dónde está eso? Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo, el apóstol de gracia,
escogido por Dios para traer nada más y nada menos que el evangelio de Dios. No el evangelio de Pablo, no es un evangelio de él, no, son las buenas nuevas de Cristo, Señor nuestro, que se las dio en el tercer cielo, el paraíso. Por eso, hoy estamos contentos, hoy estamos felices de que Dios nos dé la oportunidad de la vida y de que podamos llevar este mensaje a todas las naciones. Una guara. Mira, desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada, más encendido que una vela, esta iglesia prosperada. Y tú, que te estás ahorita apenas anexando acá y todo lo demás, tú también perteneces, eres miembro del cuerpo de Cristo, porque también eres hijo e hija de Dios. Así que damos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por estas buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a hablar de la esperanza. Mira, de la esperanza. A veces son tantas las tribulaciones, angustias, hambre, desesperación. El ver un hermano, un hijo, un pariente cercano, un amigo, verlo en tribulación. Eso, y ver cada instante, cada momento que pasa y es como si no se pudiera levantar. Entonces llega la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios no es el amor de aquel, el amor de aquella. No. Mucho cuidado con eso. El amor de Dios ha sido derramado, un agua, un bautismo que nos ha llegado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? Diga allá, diga en su casa, diga en su casa que es su cuerpo, dentro de su corazón. Diga usted ahí, diga de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo está popular. Recuerden de dar un corazón verde. Colocamos un corazón verde, no escribamos absolutamente nada, solamente vamos a colocar un corazón verde y estoy completamente convencido que pronto van a salir muchas veces la palabra popular. Y esto quiere decir que nuestro trabajo en el Señor está bien porque está llegando a más hogares. ¿Y qué estamos haciendo? Esto también es para que se cumplan las escrituras. ¿Por qué? Porque de nosotros todos, de ustedes y de mí, hablaron los profetas. Y este trabajo que estamos haciendo en el Señor, lo que está haciendo, que Dios entre por esta ventana como ladrón en la noche a todos los hogares de la tierra y lleve luz a las naciones. Porque Él lleva el conocimiento de la gracia. ¿Y cómo lo lleva Él? Por medio del Evangelio, conforme a lo que está escrito. Así que hoy vamos a hablar de la esperanza. Gracias por todos esos hermanos que están activos, los que son nuevos. Recuerden que tenemos un equipo evangelístico que está a la orden de todos ustedes. Ustedes, todas las preguntas que ustedes ponen allí, no se crean que no van a ser respondidas. Van a ser respondidas a su tiempo. Ayer un hermanito hizo una pregunta, se le respondió, pero el hermanito como que se salió después. Estoy seguro que luego verá el video y seguramente hallará la respuesta a su pregunta. Tenemos un equipo evangelístico que están conectados ahorita y ellos están tomando, para yo no salirme del hilo espiritual con Dios, ellos están tomando apuntes. Ellos están ahí, mira, cumpliendo lo que dice la Escritura en Hebreo, en el capítulo 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados, no se vinieron solos, Dios los envió, enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Usted es un heredero de la salvación, usted que está ahora conectándose, usted que está ahora oyendo estas buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Hay un equipo evangelístico aquí que está tomando nota y ellos me llaman, me las pasan y yo entonces empiezo a responderle a cada hermano
¿Y quién le va a responder? ¿Miguel Eloy León Peña? No, el Señor. ¿Y cómo le responde el Señor? Conforme a lo que está escrito. Porque esto es valioso, conforme a lo que está escrito. El Señor es el que guía nuestros pasos y el que aprueba nuestro camino. Ayer la hermana Lenji Quedes de Ecuador nos estuvo escribiendo: un saludo a ti, bendecida, bendita de Dios. Recibo en el amor de Dios que el bendecido Carlos Moreno recibe la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y todas estas hermosas oraciones del equipo evangelístico. Gracias por esos corazones, gracias por esos regalos, porque estoy seguro que Dios hoy también va a dar muchos regalos a todos ustedes. Regalos de sanación, regalos de prosperidad, regalos de moral. Muy importante la moral. Es un regalo extraordinario que nos cambia del mal al bien. Es una bendición. Y sobre todo el regalo espiritual de que usted sea una luz que alumbre todas las naciones. Porque estamos conectados, estamos en la sintonía espiritual para que Dios que nos ha bendecido ya, no es que nos va a bendecir, sino que va a manifestar las bendiciones a cada hogar que está hoy aquí en vivo y directo desde nuestra amada Venezuela para todas las naciones. Recuerden, el Evangelio de Dios es tremenda medicina. Esto es medicinal, esto sana, es tremenda medicina que cuando se da a la hora llega la cura divina. Recuerde usted que cuando el médico le hace una receta, ¿verdad? Un récipe, y le pone ahí los medicamentos, lo primero que le dice, cada tantas horas. Entonces, el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da a la hora, como se dan los medicamentos, llega la cura, pero divina. Entonces, mira tú, el médico de la carne, ¿verdad? Está siempre ahí. Tú lo vas a visitar, es el que tiene el símbolo de la serpiente con el asta. Eso es gracias a la desobediencia. Tenemos que pasar por ahí, pues. Pero ya después que empezamos a pagar todo y empezamos a sembrar el bien, entonces esa mirada que tenemos puesta en la fe y sobre todo la esperanza en Cristo, Señor nuestro, nos llena de salud. Salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual. Por eso es muy importante que estemos atentos, que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Siempre nos va a dar la salida. Había un pueblo llamado Nínive que bueno, era un poquito terco, como lo somos nosotros según la carne, y desobediente y todo lo demás. Y Dios le mandó a Jonás. Y le dijo: Jonás, ve, pasa por el medio de la calle y dile que si no cambian, les voy a dar bien duro. Bien duro le voy a dar a esos hijos míos. Y vino Jonás y pensaba que ellos no iban a entender, no iban a creer. Y agarró y se fue en un barco para otra parte. Dijo: no, si que Dios, si lo quiere cambiar Dios lo puede cambiar cuando Él quiera. Esto es tremendo. Pero resulta que Dios le plació, quería que fuera Jonás. Que Jonás fuera hasta Nínive. Que Jonás le dijera al rey de Nínive y a los que vivían en Nínive, en esa nación, que si no se retractaban de las cosas que estaban haciendo, Dios les iba a dar bien duro. ¿Y saben qué hizo el rey y todos los que vivían allí? Entendieron la palabra y el mensaje de Dios. ¿Y qué hicieron? Se devolvieron y obedecieron la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dios no lo destruyó.
por lo cual clamamos, Abba Padre. Recuerden, muy importante, que el Evangelio es una cura que trae un medicamento para todos los hogares. Agarremos entonces esta receta, pongámosla en nuestro hogar, en esa mesa de noche, y todos los días leamos qué versículo, qué capítulo del Señor nos da, y no empiecen a leer la Biblia para llenarse la cabeza de problemas. Lean la Biblia como solución, no como problema. Eso es un mal que tiene muchos falsos hermanos. Oído, que yo no generalizo. No estoy diciendo todos son falsos, no, pero sí hay algunos falsos hermanos que agarran la Biblia para meterte miedo. Que si el diablo, que si demonio, que te va a llevar no. Bueno, entonces usted simplemente dice, no, aquí dice que yo soy un bendecido. Agarre eso por usted. Aquí dice que estoy perfecto, bendecido. ¿Y sabe qué más dice? Que estás brillando aún más que el sol. ¿Y cómo es eso que brilla más que el sol? Bueno, porque la luz del Creador hizo la luz del sol. Y esa luz del Creador hoy se te metió por dentro. Y hoy eres luz a las naciones. Entonces, esa luz que está dentro de ti brilla aún más que el sol. Por eso Pablo, en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 26, versículo 13, viene y dice que él iba camino a Damasco y de pronto vio un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, lo cual lo rodeó a él y a los que con él estaban. Así que hoy, de la misma manera, esa luz está en nuestros corazones, en el mío y en el de vosotros, y alumbra todas las naciones. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esos hermosos corazones. Y no hay una oración más perfecta y más hermosa que la que viene de las Sagradas Escrituras. Cuando tú oyes las Sagradas Escrituras y el apóstol de la gracia, por el Espíritu Santo de Dios, te está enseñando, comprender, porque es necesario llegar a comprender. Hay muchos que están entendiendo, pero necesitamos comprender cómo es que estas cosas ocurren para nuestro bien, como está en Romanos 8:28. El que ama a Dios, y estoy completamente convencido de que tú, que estás entrando en este live y te quedas, amas a Dios, porque el que ama a Dios busca las cosas de arriba, no las de abajo. Está más pendiente de lo espiritual que de lo terrenal. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que doy gracias a Dios Todopoderoso y Eterno por cada uno de vosotros, pero sobre todo por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo que nos mostró que es un solo Dios y que hoy mora por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales que fueron escogidos, apartados desde antes de la fundación del mundo para que estuviesen ahí haciendo nada más y nada menos la historia del testimonio, para que nosotros pudiéramos conocer al único Dios verdadero. Doy gracias a Dios por Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, los originales, los únicos, desde Samuel hasta Juan el Bautista. Todos ellos dieron testimonio de que nuestro Señor en un momento determinado se aparecería en carne, andaría entre su pueblo. Y aún Moisés lo dejó por escrito en el libro histórico de Hechos 3, del 22 al 26, que Dios había de levantar de entre sus hermanos uno que hablaría mejor que él, y que a él había que oírlo todos sus hermanos y toda la tierra, todas las naciones que hay en la tierra. Y el que no oyera a aquel mensajero
que Dios había enviado iba a ser desarraigado del pueblo. Recuerden que lo dijo Moisés, lo escribió Lucas en el libro histórico de Hechos, de lo que estaba hablando Pedro, el apóstol Pedro, de lo que había dicho Moisés sobre el Cristo y su venida. Muy importante que nosotros nos demos cuenta que Dios envió a su Hijo, que lo preparó según la carne, ¿verdad? Ese Hijo que Dios preparó, lo envió a bendecir como sumo sacerdote toda la familia de la tierra, lo cual hoy por Él somos bendecidos, como lo dice el amado apóstol Pablo en Gálatas 3:9. Los de la fe son, no es que van a ser quizás algún día, no, son bendecidos con el creyente Abraham. Muy importante, doy gracias también a Dios por los apóstoles. Ellos se esforzaron, entregaron su vida, dedicaron su vida a estar con Cristo de Nazaret y dedicaron su vida aún después de su partida y en su resurrección para dar testimonio de todo lo que estaba ocurriendo. Y todo está aquí en las Sagradas Escrituras, antiguas y nuevas. Lo que dijeron los profetas y los que dijeron los apóstoles. Gracias a Dios por ti, gracias por ese hermoso regalo. Entonces, ellos dieron testimonio para que tú y yo hoy tengamos la esperanza puesta sobre nada más y nada menos que sobre Cristo resucitado, el cual es Dios sobre todas las cosas. La manifestación de Dios en nosotros, porque hoy Dios se pasea en su pueblo. ¿Dónde? En ti, en mí y en todo aquel que cree por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Muy importante esto, dar gracias por ello. Doy gracias al Señor nuestro Dios por 3 hombres excepcionales que hay en las Escrituras. Las mismas Escrituras dicen que si hubiesen 3 como ellos en el mundo, solo ellos 3 serán salvos. Estoy hablando de Noé, de Job y de Daniel. Noé tenía una humildad tremenda. Era tan humilde que lo llamaron loco por construir un arca donde había mucho tiempo que no llovía. Y cuando llovió, hubo un diluvio. Imagínate tú. Entonces, esa humildad de Noé no la tiene cualquiera. Esa locura cualquiera no la tiene. La integridad de Job, a pesar de tanta tribulación. Mire, queridos hermanos, que a veces estamos en tribulación, angustia, hambre, desesperación y pensamos que no hay ya esperanza. Job es el caso, uno de los casos más extraordinarios. Job en un día le cayó la casa a los 10 hijos. Estaban comiendo y gozándose en el disfrute. Y resulta que llegó un viento fuerte y la casa cayó sobre los 10. Y los 10 partieron con el Señor. Y resulta que Job estuvo en tanta agonía, tanto sufrimiento, su esposa y él, que además de esto se le colocó a Job como prueba una enfermedad, desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie, que el hombre estaba sobre ceniza. Era como una enfermedad tipo lepra o sarna, algo así, que él tenía que echarse ceniza. Era de mucho, bien tremenda. Y este sufrimiento llevó a su esposa a decirle: Job, ya con tanta agonía, maldice a tu Dios y muérete. Porque ella sabía lo que él también conocía, que en Deuteronomio 32:39 dice: yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causo la herida, o sea, la enfermedad, y yo soy el que la sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hay personas que sin conocer dicen: no, es imposible que Dios haga esto.
Pero lo cierto es que Dios sabe, Dios conoce que Él puede levantar el cuerpo cuando Él quiera. Así que lo que está haciendo es, por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que hoy vamos a hablar de la esperanza. Saludos a todos los hermanos. Libro histórico de Hechos, versículo 14, capítulo 14, versículo 22. Prestemos un poco de atención y vamos hoy a comprender por qué pasamos tantas tribulaciones momentáneas. Hermano, esto le pasa solamente a los pobres. No. Esto también le pasa a los ricos. De hecho, hay ricos que han comprendido que con la riqueza, aún con toda la riqueza del planeta, les termina llegando su partida. Entonces, no siempre el dinero es la solución. Es un aliciente, pero no la solución a los problemas. Mientras que la esperanza no te debe avergonzar, porque ella es la solución a todos los problemas, ya que al comprender las Escrituras nos damos cuenta de que es por medio de la esperanza que llegamos a conseguir la solución a todo problema que ocurra en nuestra vida. El amado apóstol Pablo iba en un barco, y este barco se le apareció a Pablo en el barco un ángel y le dijo: este barco va a naufragar, aquí se va a perder todo. Entonces Pablo oró por las vidas que ahí estaban, y el ángel le dijo: bueno, solamente se va a salvar las vidas, no se va a perder uno solo. El amado apóstol Pablo le empieza a decir a los que estaban ahí, a esos discípulos, les dijo, mira lo que dice en el libro histórico de Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, como hoy los está otra vez confirmando esos ánimos, y exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Activos ustedes ahí con esa fe. Y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, oiga usted, querido hermano, que está leyendo ahí, usted me imagino que ya tiene su cuaderno, su bolígrafo y su Biblia. Y entonces usted está leyendo lo que yo estoy leyendo. Y está oyendo lo que yo estoy oyendo. ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios por medio del amado apóstol Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, oído que no son algunas, muchas, a través de muchas tribulaciones, entraremos en el reino de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque no le estamos prestando atención a Dios. Cuando llega un hermano y te dice, hola, feliz día, bendecido, bendecida, mira qué hermoso, y te empieza a predicar la palabra de Dios, hacemos oído de pescado, oído sordo, hacemos oído, ¿me entiendes? Y entonces, como no le estamos prestando atención a Dios, seguimos en nuestra vida carnal. Y como estamos en nuestra vida carnal, entonces Dios nos llama. Y a través de muchas tribulaciones, entonces le empezamos a prestar atención a Dios. Ya va un momentico. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué queréis conmigo? Dímelo, háblame. Porque lo que me está pasando es tremendo. No salgo de una para meterme en otra. Entonces, esto es tremendo, porque a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Pero cuando ya estamos en su reino, entonces esta esperanza no nos avergüenza y las cosas empiezan a cambiar. Por estas cosas clamamos Abba Padre. Ahora bien, recordemos que lo espiritual no es primero,
sino lo carnal. ¿Y dónde dice esto? Esto lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 44 al 49. Yo les voy a leer el 46. Dice así: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Nosotros, según la carne, muchas veces nos portamos como un animal. Bueno, si no, recordemos nuestra vida pasada y de una vez se le viene a la mente, a hoy como chiste, pero en aquel tiempo fue una vergüenza de cómo podíamos actuar muchas veces. Hoy, gracias a la gracia de Dios, hemos sido cambiados, transformados y tratando de dejar todos esos deseos y pasiones terrenales para vivir plenamente en el Espíritu, siendo santificados por la gracia de Dios, lo cual es su voluntad. Entonces, lo primero es lo animal y ahora lo espiritual. Bueno, muchos hasta hoy todavía seguimos siendo, no vaya a ser que mañana, ay papá, como dice en Gálatas 6:1, yo sé cómo es todo, por eso me meto en el lote también, como si yo todavía lo fuera, ¿me entiendes? Entonces, dice en Gálatas 6:1, exhortando con espíritu de mansedumbre a los hermanos, no vaya a ser que tú también seas tentado. Entonces, nosotros que estuvimos según la carne, hoy comprendemos que nuestros hermanos que todavía están según la carne, se portan como nosotros nos portamos, como unos animales. Por eso tenemos que estar muy activos con el espíritu, no dejar que la carne se salga con la suya, ¿me entiendes? Sino reprenderla y agarrar, condenar en nuestra carne esos deseos y pasiones terrenales. Muy importante esto. Gracias por esos regalos y gracias por esos corazones. Ok, recordemos que Pablo nos está diciendo que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Esto es algo que no sabíamos. Hoy, para la gloria de Dios, lo sabemos. Entonces eso nos activa la esperanza. Bueno, esto es una prueba que Dios nos está poniendo. Recibo que Dios también nos saca de ella. Hay unos por ahí, no, Dios no nos prueba. Sí, Dios nos prueba. Y ya les voy a hablar eso conforme a lo que está escrito. No, Dios no castiga. No, Dios castiga. Y ya les voy a decir conforme a lo que está escrito. Para que sepamos quién es Dios. Porque así como nuestros padres terrenales nos han castigado, así también el Padre de los Espíritus, pero para que vivamos eternamente. Romanos capítulo 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo te podías gloriar en las tribulaciones sin conocer primero que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos? Era imposible gloriarse de las tribulaciones. Hoy sabemos, esto no lo sabíamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? La tribulación te hace ser paciente. Llega un momento en que dice, bueno, si esto es de Dios, Dios lo va a solucionar. Si todo esto está ocurriendo porque Dios nos está probando, Él mismo nos ayudará. Como esos profesores que nos decían, falso, verdadero, ahí va falso, ahí va verdadero. Y nos ayudaban. Así de la misma manera, Dios nos ayuda, este gran maestro. Y la paciencia llega por la prueba. Nadie es paciente a menos que llegue la prueba. Y la prueba se activa por la esperanza. Por eso te recomiendo a ti, querido hermano, querida hermana, no digas, Dios mío, dame paciencia. No lo digas, esa es una palabra mal dicha. Recordemos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tomas malas decisiones, nunca llegas a la cumbre. Cuando decimos a Dios, Dios mío, dame paciencia, Dios te da prueba.
para que la prueba active que seas paciente con una u otra cosa. Por eso, muy importante, jamás decirle a Dios, dame paciencia. No. Eso no está bien. Porque entonces Dios te va a activar la prueba. Porque a través de la prueba llega la paciencia. Y por la paciencia llega la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, diga en su corazón, de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Reconocer que Cristo es nuestro Salvador y que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama hoy, Abba Padre. Papi, Padre, gracias, como está escrito en Gálatas 4:6. Por eso nosotros no tenemos necesidad de un bautismo de agua, sino que el mejor bautismo es el de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo hoy está entrando por esta ventana a tu casa para llevarte luz, disipar las tinieblas y llenar tu casa de armonía, de gozo, de paz en el Señor Dios Todopoderoso. Hoy saludo tu casa, tu confort, tu vida, para que esté llena del Espíritu Santo de Dios, que Dios le dio. No se vino solo, Dios te lo envió. Tú lo único que tienes que hacer es despiértalo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muy importante esa palabra. Así que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, naguará, de Dios, el amor de Dios, su Hijo amado, Cristo, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, muy importante esto, que muchos piensan que Dios no pone la prueba y que no nos da juntamente con ella la salida. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque tenemos el tesoro del Espíritu en vaso de barro. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Imagínate, el ojo ve y codicia, ¿ve? Pone a la mente, bueno pues, y estas cosas que acontecen en tu vida, ¿verdad? Esa tentación que está ahí latente, te ha sobrevenido, pero fiel es Dios. Mira cómo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. No nos deja ser tentado más de lo que podamos soportar. Por eso, muy importante las Sagradas Escrituras. Muy importante estar activo con ellas, porque ella lo que va a hacer es activar en nosotros, ¿verdad? Activar en nosotros una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Y Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que va a hacer en nosotros que haya más excelente y eterno peso de gloria. ¿Me entiendes? Bien, gloria. ¿Me entiendes? Bien, capítulo 12, desde el versículo 5, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Muy importante, gracias a todos ustedes por esos hermosos corazones verdes. Gracias a todos ustedes por esos hermosos corazoncitos rojos. Gracias a todos ustedes por estar aquí activos, y recibo en el amor de Dios que la luz que alumbra todas las naciones está en vuestros corazones. Que ustedes comparten esta buena palabra de Dios a todas las personas. Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Aquí vas a comprender muchas cosas. Primero, que hay
porque en la creación que Dios hizo a toda la humanidad, hay hijos legítimos y hay hijos bastardos. Entonces, tú tienes que saber dónde estás tú, si eres legítimo o si eres bastardo. Y si eres legítimo, vas a comprender entonces todo lo que te está ocurriendo o todo lo que le está ocurriendo a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tus amigos o a cualquier persona amada que esté a tu lado y que tú tienes esa leve tribulación momentánea, la cual hoy recibo en el amor de Dios va a ser quitada. Dios entra hoy a tu hogar y te lleva salud al enfermo, te lleva prosperidad al pobre. Hoy te lleva Dios a tu hogar a disipar todas las tinieblas y te trae luz a esos corazones para presentarte como una virgen pura delante de Cristo, Señor nuestro, como una iglesia, mira, especial. Hay muchas iglesias, pero ten mosca. ¿Sabes por qué? Y de eso vamos a hablar también en otro tema. Porque resulta que en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, versículo 16, dice, tengo otros rebaños que no son de este redil. Aquellos también los voy a traer. Y habrá entonces un rebaño y habrá un pastor. No sé dónde se irán a meter los que se llaman pastores y se ponen títulos, porque el Señor dijo que se iba a cumplir Ezequiel capítulo 34 y que Él mismo iba a pastorear sus ovejas. Así que esos títulos mejor se los van quitando y seamos, no sé, tal vez un poco de humildad. A mí al principio también me llamaron pastor, pero cuando comprendí esto, entonces entendí que el evangelio no es mío, sino del que me envió. Y Él es el que lo está pastoreando a ustedes, porque para que se cumpla también el Salmo 23. El Señor es mi pastor, Él y nada te faltará. Muy importante eso. Esto viene, ese estudio también va a venir. Y recuerden, ya dimos el estudio de libertad y responsabilidad en el matrimonio en gracia. Pueden buscarlo ahí en mi cuenta y seguramente les va a agradar mucho y va a ser de mucha ayuda a sus hogares, a sus matrimonios. Que el esposo, que la esposa se active ahí con el Señor para que ustedes vean que cuando lleguen a los dos que van directamente a la piedra angular, va a ser una familia en gracia. Yo lo recibo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado, queridos hermanos, los que están ahorita pasando una leve tribulación momentánea o los que ya la han pasado anteriormente. Recordemos que estas pueden volver a venir cuando no comprendemos las escrituras. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿La disciplina de quién? Del Señor. El Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Quién reprende? El Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces uno va a decir ahora, Señor, no me améis tanto, porque me estáis metiendo duro. Tranquilo, la esperanza no avergüenza. Recuerda que el amor de Dios ha sido derramado hoy en tu corazón. Entonces dice, y habéis ya olvidado. ¿A qué te referís cuando decís hijos bastardos? Bueno, ya lo está explicando aquí mi Señor. Están los hijos y están los hijos bastardos. Es mejor buscar un diccionario, ¿verdad? Para que indaguemos y escudriñemos nosotros mismos también allá en casa, en nuestro corazón. Entonces buscamos el hijo legítimo y hijo bastardo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Porque aquí el amado apóstol Pablo está escribiendo lo siguiente. Vamos a primero a oír lo que Papá Dios nos está diciendo y nosotros después vamos a sacar esas conclusiones. Fíjate,
Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Dice tu Biblia eso, muy importante, en el 8. Busca ahí, Hebreo, en el capítulo 12, en el versículo 8. Entonces dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ricos y pobres, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjate, ¿por qué Dios nos disciplina? Bueno, porque nos ha tomado como hijos. Cuando el hijo está con el padre lo disciplina. Pero el hijo que no está con el padre, ejemplo, el amado apóstol Pablo está diciendo, está papá, está mamá y tienen un hijo. Este hijo que está en el hogar es disciplinado por papá y por mamá. Este hijo comete una falta y papá y mamá lo orientan según su criterio, con castigo, con reproche, con exhortación, con espíritu de mansedumbre, o sea, según ellos, pero según como ellos piensan que debieran de ser las cosas. Entonces papá piensa tener la razón, mamá piensa tener la razón, y el hijo de pronto piensa que alguno de ellos dos tiene la razón. Y de esta forma disciplinan a sus hijos. Dios está diciendo, el apóstol Pablo está escribiendo acá y dice, bueno, ¿cuál es el padre que no disciplina a su hijo? Ahora bien, si este hombre tiene un hijo con una mujer fuera del hogar, este hombre, ¿cómo disciplina a aquel hijo que está fuera del hogar? O sea, que no está dentro del matrimonio. ¿Cómo lo puede disciplinar si él está por allá? Este hijo lo más probable que le diga a este hombre es que él no es su padre porque no está pendiente de él, porque para qué lo va a venir a regañar, a recriminar, a exhortar, así sea con espíritu de mansedumbre, si él tiene otra familia, o sea, etcétera. El amado apóstol Pablo está aclarando que en la unión familiar los padres exhortan a sus hijos, pero este padre espiritual para algo que es mucho más provechoso, que es la vida eterna. Entonces, mira cómo continúa diciendo, y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. 16 años, 17 años, 18 años, otros han corrido con menos suerte tal vez, que en menos edad, pues los padres no están con los padres o no los disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Pues recordemos que en las Sagradas Escrituras dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea que no vinimos santos. ¿Y cómo no vinimos santos? Bueno, porque primero éramos carnales. Hoy nos está haciendo Dios una nueva criatura. Hoy nos está haciendo, con el ejemplo de Cristo, a imagen y semejanza de Dios. Hoy estamos siendo o construyendo ese tercer hermoso templo de Dios. Estamos siendo un ladrillo
mira, inmaculado, perfecto para ese templo. Por eso es muy importante que Dios nos discipline para que nosotros seamos perfectos en Cristo, Señor nuestro, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que viviéramos en ellas, como lo dice Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 2, versículo 10. Muy importante esta parte que viene ahora acá. Estamos en Hebreos capítulo 12 del 5 al 11. Mira cómo cierra el amado apóstol Pablo aquí. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros hoy, usted y yo estamos siendo ejercitados. Bueno, hay unos que se van a ejercitar los músculos en el gimnasio y pierden en el gimnasio 1 hora, 2 horas y tal y todo, o no la pierden, pues, sino que la ganan haciendo ejercicio. Nosotros hoy estamos recuperando el tiempo perdido. Porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Hoy estamos recuperando ese tiempo perdido y estamos ejercitando los sentidos. Bueno, porque hay que ejercitar los sentidos. Recordemos que estamos siendo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hoy estamos ejercitando, pero los sentidos del entendimiento entre el bien y el mal. Entonces, mira, muy importante, las escrituras, un cuaderno, bolígrafo o lápiz, las escrituras. Anotas el título, anotas las citas bíblicas y tú tienes ahí el día de mañana. Tú agarras, pones el título en el cuaderno, agarras la cita bíblica, la primera, la colocas, la transcribes de la Biblia al cuaderno, y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Entonces tienes un librito. Y así como el ángel del librito te dio un nuevo estudio, así tú tienes tu librito. ¿Para qué? Para que ese libro se lo das a tu hijo, a tu hija, y ellos a sus hijos y a sus hijas, y así a la vez, por generación en generación. Entonces nadie, absolutamente nadie, le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Así que es muy importante esto, que tú hagas ese librito y lo tengas ahí para tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, por generación. Y yo recibo que así como la Biblia ha durado tanto, de la misma manera estas revelaciones así van a durar muchísimo más, porque cuando abunde, según la ley de Moisés, el pecado, sobreabundará la gracia. Y esta gracia lo único que va a hacer en nuestras vidas es llenárnosla de gozo y paz en el Señor nuestro Dios, Cristo bendito. En nombre de Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno, por lo cual clamamos: Abba Padre. A ver, y esos corazones verdes, ¿cómo están? Y esos corazones rojos, y esos hermosos regalos. Gracias por todas esas rosas, esos regalos, esos corazones verdes, esos corazones rojos. Los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Y recibo, amada Madre Iglesia, porque tú perteneces a la amada Madre Iglesia. Recibo que Dios hoy está en tu corazón, iluminando todo tu hogar, disipando toda oscuridad, porque ahí reina el Señor nuestro Dios. Así que le doy gracias a Dios por todos ustedes que están conectados, todos esos hermosos hijos amados en Cristo Señor nuestro. Desde hoy este equipo evangelístico va a anotar los nombres de todos los hermanitos que aparezcan y se queden ahí y nos estén siguiendo. Yo creo que eso también
aparece en el TikTok, porque mis oraciones a Dios por todos ustedes. Y seguramente el Señor los tiene ya inscritos también en el libro de la vida. Por lo cual clamamos: Abba Padre, dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida Él la dio para que en ella anduviera. Recordemos muy importante que el Evangelio es la medicina que nos sana. El Evangelio es una medicina que nos transforma, nos lleva de gloria en gloria hasta la perfección. Y muchos dirán, es difícil, es imposible. No, olvídese de esa palabra. Para Dios no hay nada imposible. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por Elizabeth, por Franklin, por Chelita, por el Catire, por Yajaira Coromoto. Doy gracias a Dios por Elizabeth y José, Elian Nay, Derwin de Jesús, Elian David, Blaker, Valentina, Camila Saraí, Francesco Gael, Mateo, Paul, Miranda, Matías, Mayo, Mayito. Pues, gracias a Dios por la bendecida Mayo, Mayito, por Mayito, por Deivito, por María Gumercinda, por Deinivé. Gracias a Dios por Jesús, mi hijo, alabado sea el Señor. Ay, está conectado también. Ay, qué hermoso, qué lindo, dando muchos corazones. Seguramente el Señor también proveerá y multiplicará. Yajaira Coromoto, Camila, Joy, René, el Bendes, Elian Nay y todos estos hermanos. Bueno, mi esposa está aquí también conectada y ella está apoyando también este ministerio, como todos estos hermanos, la bendecida Milagro, el bendecido José, el bendecido Carlos, Anisay, alabado sea el Señor. Saludo también a mi amada Anisay y a todos mis hermanos, el bendecido Ricardo y a sus hermanas de el Mercado Alto de Jalisco. Saludo a mis hermanos, a todos esos hermanos que están conectados hoy, los que se conectaron ayer y todos los que recuerden que todos los días 7 de la noche, con el favor de Dios, estaré aquí conectados con cada uno de ustedes. Mi amada Stephanie, saludo a la bendecida Karina, Stephanie, a Richel, saludos a Gerardín, a todos esos hermanos también, saludos a todos que están conectados en este live, que seguramente les va a ser de mucha ayuda. Recuerden, está ya listo, ya está el estudio de libertad y responsabilidad en el matrimonio en gracia. Matrimonio en gracia para las parejas, muy importante que oigan ese estudio. Estoy seguramente que les va a ayudar en mucho para que vean cómo Dios va a apoyar ese matrimonio y va a hacer ese matrimonio sea algo excepcional y sus hijos benditos y benditas de Dios. Les recuerdo que todos ustedes son benditos y benditas de Dios. Gracias al Dios Todopoderoso también por Natalia Polanco, por todos los hermanos que están conectados. Recuerden que de pronto, bueno, para eso está ahí mi esposa también en apoyo en el ministerio, porque todos los hermanos, hoy me llamaron algunos y me dijeron, mira, bendecido, saluda. Recuerden la bendecida de Ecuador, Lenji, la bendecida Lenji Quedes de Ecuador, y por el bendecido Carlos Moreno. Ayer estuvieron conectados también. Saludos a todos mis hermanos, besos santos para todos, y recibo que esta gracia de Dios va a hacer que el Espíritu de Dios entre por esta ventana a vuestros corazones, que ya Dios se los envió, porque está ahí
Lo que hay es que activarlo. Y el medio es que Cristo entra como ladrón en la noche a llevarnos esta luz a nuestros hogares para que disipe toda duda y así todos tengamos la misma mente y el mismo parecer en Cristo Señor nuestro. Estoy muy contento, muy feliz de estar con todos ustedes. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno y recibo en el amor de Dios. Gracias por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por la salud que le da hoy al enfermo. Recíbelo en tu corazón. Doy gracias a Dios Todopoderoso por la prosperidad que le da al pobre. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito, porque los presento como una virgen pura delante de Cristo, Señor nuestro. Y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Hoy recibo en el amor de Dios que se cumple lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tú estás hoy apoyando en este ministerio a llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Por lo cual clamamos: Abba Padre, gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes, los amo, amada, y recibo en el amor de Dios que mañana a las 7 de la noche, 7:30, vamos a estar conectados con una misma mente y un mismo parecer en nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, por la gloria del Dios eterno, todopoderoso, que está en nuestra vida para hacer de ellas un cada vez y eterno peso de gloria. Abba Padre, me despido porque de la mucha palabrería viene la voz del necio. Así que mejor que hable Dios y no yo. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes.